Bienvenidos al programa La Voz del Decano, producida por Conrede Ancash Costa. Mi nombre es Nadia Viera y vamos a tocar temas importantes, relevantes, la problemática que hay en la sociedad en Chimbote y en otros distritos de la provincia del Santa. Nuestro primer invitado es el decano regional del Colegio de Biólogos del Perú, Consejo Regional 5 Ancash, el biólogo Raúl Omar Valencia. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, agradezco a Conredes, a nuestro presidente, el decano Ahmed, de haberme considerado y de invitarme para poder tocar estos temas importantes para nuestra región y en este caso para nuestra provincia. Sí. Así que encantado de estar con ustedes. Claro, un tema muy particular, aparte de las obras paralizadas, de los incendios que lamentablemente han afectado cobertura natural en los humedales de Villa María y en otras zonas, sí. Es un tema que, bueno, los reflectores que han llegado a la playa Conchuelas, que ha sido concesionada por 30 años a una empresa privada, en donde se ha colocado este muelle turístico exclusivo para embarcaciones de pasajeros, este espacio, lo cual también ha colocado dos malocas que están hechas a base de concreto, lo cual afecta el hábitat natural. ¿Alguna información, opinión acerca de eso? Bueno, es lamentable. Sinceramente, como biólogo, como chimbotano, es lamentable que se esté dando este tipo de acciones. Hay que tener claro que no estamos en contra de la inversión privada, del desarrollo, del turismo, que es muy importante para la región, para nosotros en Ancash, ¿no? En Chimbote. Pero el tema es que cuando se hace de una manera informal, desorganizada, sin tener los principios básicos del cuidado de la naturaleza, eso sí es peligroso, porque pone en riesgo, en este caso, ese ecosistema tan frágil que es el de las islas, que ya lo hemos afectado de alguna forma por todo el tema industrial que hay en Chimbote. Ya ha sido afectado, pero ahora ya más directamente, entrando al hábitat de organismos que han tratado de sobrevivir, bueno, a los efectos nuestros. Pero ahora ya estamos ahí, alterando su ecosistema. Incluso mencionar que esa playa está libre de contaminación, tiene aguas cristalinas, está al pie de la Isla Blanca. Correcto. Entonces, es importante ese tema. Hubiese sido muy interesante, por ejemplo, que se nos comparte ese proyecto antes de. Ese es un trabajo que también tenemos que exigirle a nuestras autoridades, porque como colegios profesionales estamos para poder justamente abordar este tema de crecimiento, digamos, de turismo, de empresa, de negocio, ¿no? Dando nuestra opinión técnica. Es importante que las autoridades acudan también a los colegios. Ahora, esto ha sido visto como un rechazo de gran parte de la población, activistas, incluso han firmado un convenio para evitar esta situación que ha alarmado a toda la población. Que ojalá se revierta. En verdad, nosotros sí quisiéramos que las autoridades pongan un alto para revisar nuevamente el tema, ver, por ejemplo, si se ha hecho un estudio previo de impacto ambiental con una empresa seria que tiene que haber evaluado justamente el ecosistema de la zona y ver cómo esta acción antropogénica va a afectar a todos estos organismos, a la misma playa y a los organismos que habitan esa playa, ¿no? Que son importantes para mantener justamente esa riqueza de esas playas, ¿no? O sea, el turismo ahí puede desarrollarse, definitivamente que va a ser muy bueno para todos, pero, como decía en un principio, tiene que tener que cumplir unos principios básicos, ¿no? Y no hacerlo, como dicen normalmente, pues, entre gallos y medianoche, ¿no? Y de repente salen con un tema que nadie conocía en Chimbote, hasta que luego explota eso ya cuando ya está construido y, como dice usted, pues las construcciones que han hecho. Ahora, la Marina de Guerra ha otorgado este espacio, esta área acuática a esta empresa por 30 años. Importante detallar que a pesar de que les ha brindado este tiempo, ellos también tienen que cumplir normas ambientales. Por supuesto. Por eso decía que hay que revisar, porque la Marina no puede entregar sin haber hecho estudios previos. Hay que revisar, digamos, detalladamente esos estudios, ver quiénes los han realizado, que tienen que ser empresas que deben estar, digamos, avaladas, ya certificadas, y ver el estudio que han hecho para ver si han evaluado justamente el impacto que van a causar, ¿ya? Con todas esas construcciones. Cada detalle que han colocado, cada piedra que han colocado, tiene que estar, por ejemplo, en el estudio. Si nosotros revisamos el estudio y vemos que no hay cierta, pues está mal, ¿no?
ahí ha habido algo malo, ¿no? Que tendría que corregirse de inmediato. Algunos activistas mencionan que afectaría el hábitat debido a estas dos malocas que se han construido a base de concreto. ¿Qué opinión tiene de ello? Por supuesto. A ver, toda construcción va a afectar, ya sea las mismas corrientes del mar, ¿ya? Que conocemos todos, que son las que forman las playas, ¿ya? Las que traen el alimento para los organismos. Y luego, porque digamos, un organismo que caminaba o volaba o andaba libre por ese ambiente. O sea, ahora ha llegado algo totalmente nuevo y eso prácticamente ha partido ese ecosistema. Esos organismos que antes caminaban tranquilamente o hacían sus nidos, ya no pueden. Entonces, es como cuando a veces inconscientemente hacemos una pista en medio de un desierto y creemos de que como es un desierto no va a pasar nada. Pero esa pista genera una barrera entre poblaciones que anteriormente andaban por ahí naturalmente. Y a veces esa pista va a generar pues, un cambio radical en ese ecosistema. Lo mismo ahora en la playa. Eso que han construido, para nosotros quizás lo vemos, será pequeño, no, sí es un impacto grande. Porque para los organismos que están viendo que está cambiando su hábitat, pues les cambia totalmente su forma de vivir. Y más a diferencia que ese espacio no tiene nada de contaminación, a diferencia de la Bahía del Ferrol. Y ya se está generando con esto. Porque lamentablemente también que lo que hay que evaluar en esos estudios es ver si han calculado la cantidad de gente que va a llegar, los residuos que van a generar. Todo eso tiene que estar detallado en los estudios, lo cual, sinceramente, bueno, habría que ver cómo es que eso ha pasado por todas las autoridades para que les puedan dar la concesión. Aparte de las inspecciones que ha hecho Capitanía del Puerto, ¿qué acciones exactamente se tienen que hacer de parte de las autoridades? Tendría, como cuando uno va a poner un negocio frente a, o sea, tiene que haber un estudio antes que sí ha habido, y por ejemplo ahora se tienen que hacer estudios ya para ver cómo es que ya se afectó. Ya ahora tiene que permitirnos, digamos, ir y evaluar, por ejemplo, los nidos, las aves, los organismos que estaban ahí, y ver cómo es que ya están siendo afectadas, las corrientes, las mismas playas, la geomorfología de la zona. Y por ejemplo, a veces nos olvidamos, pero hay un impacto inclusive visual, ¿no? Antes uno iba a la playa, veía la playa bonita, ahora ya ve pues, bloques de concreto, ve construcciones, ya hay un impacto visual. Todo eso se tiene que evaluar, ¿ya? Para poder ver si es que en tan corto tiempo, porque tiene poco tiempo, ya generó un efecto. Y si ya lo generó, pues ahora imaginemos en más tiempo, va a ser peor en cambio. Ahora este es uno. Si ya le dieron el derecho a uno, van a tener otro con cualquier, digamos, voluntad, va a ir y va a decir yo también quiero. Y otro también, y otro también. Porque si ya le dan a uno, tendrían que dárselo a otro. O sea, eso también hay que evaluar, pues, porque no vaya a ser que después se llene eso de cosas, ¿sí? Nos destruyen la isla al final para todos. Claro, y esa denuncia fue realizada por un exdecano del Colegio de Arquitectos, señor Tapia, respecto a esta concesión por 30 años que se le dio a esta empresa privada y que al parecer afectaría al hábitat natural, lo que han mencionado también algunos activistas, que ellos, o sea, sí aceptan, ¿no?, que la empresa privada pueda trabajar, pero siempre cuidando el espacio, el ecosistema. Exacto, tiene que haber un estudio detallado, exhaustivo y como decía, ¿no? O sea, no estamos en contra de la inversión privada. O sea, la inversión privada trae desarrollo, pero tiene que ser una inversión privada que esté acorde, que vaya de la mano con el tema de la naturaleza, ¿no? Del ecosistema, de la conservación. Llegando a otro punto o otro tema es acerca de los incendios forestales que se han registrado. Por ejemplo, el año pasado ha habido más de 249 incendios que han dejado también fallecidos, no solamente de personas, sino también de animales, la cobertura natural afectada, destruida. Se realizó una mesa de diálogo, se pidió al gobierno central una declaratoria de emergencia, sin embargo, no fue realizada. Ahora también el año pasado se registró incendios en los humedales de Villa María, afectando cobertura natural. ¿Alguna opinión que tenga que dar, decano? Sí, lamentablemente ahí entramos a otros temas, ¿no? Pero el central es que si no nos regulamos nosotros, los humanos, es decir, frente a nuestra naturaleza, a nuestro ecosistema, pues vamos a causarles mucho daño, ¿no? Este tema de los incendios, por un lado, se originan, digamos, por prácticas informales que vienen de hace mucho tiempo, ¿no? Los agricultores, la gente, a veces quema los pastos para poder limpiar el terreno y luego proceder al cultivo. Pero a veces se le va de las manos, ¿no? En diferentes lugares, locales, en diferentes ciudades, pues queman lo que queda, las hierbas, los pastos para limpiar el terreno. Pero como digo, a veces pues, se le va de las manos, ¿no? Y eso crece. Eso por un lado. Por otro lado,
Y entramos, obvio, a un tema ya, es el tema de la corrupción, ¿no? En algunos casos son incendios provocados para generar justamente la limpieza del terreno, para ocupar esos terrenos y, no sé, aprovecharlos económicamente, ¿no? A veces hay un bosque que está siendo conservado, va, y a veces le prenden fuego y se incendia y luego es aprovechado ese terreno. También sucede eso. Entonces lo que tenemos que hacer ahí primero es concientizar, ¿ya? En el tema de la naturaleza. Es concientizar, ¿ya? Esas prácticas de quema y todo tienen que cambiar. Ya no tiene que haber otro tipo de forma en la cual la gente pues limpie su terreno para poder ser nuevamente cultivado, ¿no? Y por otro lado también hay que ser un poco más drásticos en cuanto a las sanciones de aquellas personas inescrupulosas que, por ejemplo, generan un fuego, ¿no? Lo que acaba de pasar, lo que está pasando ahora en Lima, por ejemplo, ese incendio, no necesariamente en tema natural, ahora en una ciudad, se habla que también puede haber sido provocado. Claro, un edificio, ¿no? Y que sí, ahora es el incendio más largo que ha habido en todo este tiempo. Más de 10 horas. Mucho más días ya, mucho más. Entonces, volviendo al tema natural, el tema es que casi afectamos a la naturaleza en sí. Y recuperar eso es muy difícil, es muy complicado. Incluso en el incendio en el Bosque San Antonio, para poder ingresar era todo un oasis para los bomberos, para el personal de la Municipalidad de Nuevo Chimbote. Ahí hay que tener un tema, ¿no? O sea, por ejemplo, acá también hubo los incendios en los humedales. Y todos decían, ya hay que ir, pero sí, no estamos preparados tampoco. No es cosa de ir al incendio y echarle un poco, no. Esos son incendios forestales. Ni siquiera el bombero que está comúnmente preparado para un incendio, digámosle, doméstico, está preparado para ese tipo de incendio. Porque para ese tipo de incendios hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los vientos cambian, una persona está actuando acá y de repente el incendio se propaga por atrás y lo quiere encerrar. Es muy delicado. O sea, no es cosa de tampoco ir todo el mundo, vamos. Eso sería equivocado. Lo que sí debemos es prepararnos para actuar, pero también concientizar a toda la gente acerca del daño que hacemos, ya sea por una práctica para los terrenos, como decía, o ser más drásticos con aquellos que provocan ese tipo de cosas por un tema económico, ¿no? O sea, y que sí se da. ¿De qué manera se prepararía el personal, bueno, de los bomberos, a pesar de que también no tiene los suficientes insumos para poder protegerse ni él mismo ante estos siniestros? Hay no sé, debemos trabajar en esto, pero yo inclusive participé también en algunos puntos de esto, de por ejemplo los temas de obras por impuestos. En este caso las empresas con los impuestos financiaban capacitaciones, implementación para los bomberos. Claro, pero ellos incluso hace poco, o ya todos los años, hacen sus rifas, ellos tratan de una u otra manera yo tener ese dinero para poder comprarse los insumos, cuando ¿por qué quizás una empresa les pueda apoyar de esa manera? Exacto, eso iba, ir a las empresas y que también igual de una forma el Estado sea un poco flexible para que, porque las empresas igual, no es que vayan a dar, algunas sí, por supuesto, apoyan, pero quizás se flexibilizamos un poco y ese tema de los impuestos se traduzca en el apoyo a instituciones como los bomberos, como decía, ¿no? El tema de capacitación, precisamente implementación también, porque los bomberos no están implementados, no tienen sus uniformes pues ya rotos, equipos de protección que en verdad no cumplen su función, ¿no? Entonces, quizás por ahí habría que hacer un trabajo en ese aspecto para ver la forma en que las empresas puedan colaborar en capacitación e implementación. Incluso para una emergencia, un incendio, hubo un problema acá en los exteriores de la compañía de bomberos Ismael Pomar y Torrino, en donde todos los vehículos se estacionaban, no podían salir para poder ellos ayudar. Ahí vamos al tema de concientización con la gente, ¿no? Lamentablemente nosotros a veces caemos en el tema de la desidia, de que no nos interese el problema del vecino, ¿no? Pero no nos damos cuenta que el problema del vecino también es nuestro, ¿ya? Y ese es un grave problema que estamos enfrentando todos, ¿no? No nos comprometemos, no nos sumamos, ¿ya? A colaborar, a apoyar. Y eso es lo que hay que cambiar, la mentalidad nuestra, ¿no? Poco a poco nos estamos quedando, no participamos y eso está mal, ¿no? Hay que meter eso en la conciencia y principalmente atacar eso en los niños, ¿no? En los colegios se tiene que ver el tema de concientización, de ver el tema cívico, para que ya los jóvenes más adelante vengan con eso ya metido en la cabeza y pueda haber un cambio real, ¿no? Que lamentablemente ahorita sí estamos bastante bajos en ese aspecto, ¿no? ¿Qué problemas ambientales, aparte de lo que hemos estado hablando, cree usted que hay en la ciudad? ¿En la ciudad?
Bueno, en general, el problema más grande, y que lo hemos visto ahora, es el tema del cambio climático, ¿no? O sea, ese es algo muy, muy grave. No somos conscientes de lo que está pasando y realmente sí debemos tomar conciencia, ¿no? Estamos afectando a la naturaleza de una manera enorme y debemos actuar con cada cosa que hacemos nosotros, podemos apoyar o afectar. A veces pensamos de que qué cambio voy a hacer yo, una sola persona, pero si sumáramos todos nuestro granito de arena, consiguiéramos cambiar algo, ¿no? Tenemos que ver eso. Y acá el tema de Chimbote, bueno, ya hemos visto los efectos, ¿no? Hemos prácticamente casi destruido la bahía por el desarrollo industrial, ¿no? Una bahía hermosa, muy bonita, con playas muy bonitas. No, pues estamos, hay muy buenos biólogos en la Universidad del Santa que están haciendo proyectos para ver de recuperar la bahía, pero no tenemos eco en eso, ¿no? Tenemos, como decía hace un momento, tenemos que unirnos nosotros para poder hacer más fuerza. Saludo ahora que el Conredes esté haciendo estos programas para que podamos nosotros expresarnos, ¿no? Y tratar de hacer un llamado a toda la población para que se sume a estas cosas. Estamos, por ejemplo, con el tema del proyecto PETAR, que se está presentando y para qué viene el financiamiento extranjero que está apoyando y todo, ¿no? Pero vemos un proyecto que necesita algunas mejoras, ¿no? Y es ahí donde estamos tratando de unirnos también con los colegios, ¿no? Para poder hablar con el gobierno central, para que nos escuche y podamos mejorar ese proyecto. ¿Ya? El proyecto es bueno, es muy deseado por todos nosotros. Va a ayudar mucho digamos, al control del impacto que estamos haciendo en el mar. Pero es un proyecto que sí tiene que mejorarse tecnológicamente, ¿ya? Porque el proyecto actual, el que se piensa hacer, por ejemplo, no contempla el uso del agua residual. Esa agua residual queda muy, digamos, no se puede aprovechar. La tecnología actual sí existe para poder aprovechar. Pues hagamos un esfuerzo de poder mejorar el proyecto para poder usar esa agua residual que pueda quedar de todo el tratamiento que se va a hacer para diferentes usos. No podemos darnos el lujo actualmente de desperdiciar esa agua que puede servir para muchas cosas, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un punto que sí deberíamos sumarnos todos para poder apoyar. Respecto a qué recomendaciones daría a los profesionales biólogos, a los colegios profesionales ante esas problemáticas que afronta la población. Bueno, en general es unirnos, ¿no? Como justamente decía, ahora estamos haciendo, ¿no? Vemos ahora un cambio. Estas convocatorias que está haciendo el actual presidente del Correo son buenas. Estos espacios que nos dan son muy buenos. Así que creo que estamos en buen camino para poder los colegios integrarnos y poder cumplir la función, una de las funciones que tenemos, que es de llegar a la comunidad y poder apoyar a nuestras autoridades, ¿no? Un problema que vemos nosotros acá, por ejemplo, es el crecimiento de la ciudad de una manera desorganizada. O sea, vemos cómo estamos creciendo, ¿no? De una manera informal. Y lamentablemente ahí nuevamente caemos al tema, quizás, digo, corrupción, política, porque basta con que haya una invasión y luego llego y te formalizo, ¿no? O sea, no, pues no puede ser así, porque eso también afecta. Estamos creciendo muy desorganizadamente. Hicimos servicios básicos que también son importantes. ¿Cómo le llevamos los servicios básicos? O sea, y luego hay que hacer, pero es como si hubiese por ahí algo medio extraño, o sea, ya crezco de manera informal y luego te llevo servicios básicos y no puede ser así. Tenemos que crecer de una manera organizada, tenemos que crecer de una manera en la cual veamos los servicios básicos para todos. Y servicios básicos, que si bien es cierto es agua, luz, desagüe y todo, pero también tenemos que ver áreas de recreación, tenemos que ver áreas verdes. Ese es un problema, por ejemplo, también grave. Hemos perdido muchas áreas verdes. Ya estamos hablando de los incendios, ¿no? Por ahí también tenemos el tema de talas, de árboles. Nuevo Chimbote ha pasado de ser una ciudad que tenía pues una vegetación, al menos algo, ahora a tener puras pistas y veredas. Claro. Entonces no hay áreas verdes y eso es muy negativo. Porque es el distrito ecológico. Claro, y es un distrito ecológico, ¿no? Entonces deberíamos tener ese tema como bandera, ¿no? Para nosotros, las áreas. Que el que venga a Nuevo Chimbote pues vea pues, un distrito verde, un distrito en el cual se puede convivir de la mejor manera con la naturaleza, ¿no? Pero ahora alguien llega y lo que más vemos pues sí son pistas amplias, calles amplias, pero es puro cemento y ladrillo.
Se está perdiendo lo ambiental. Sí, eso, por ejemplo, tenemos que cambiar. Por eso, es un llamado a las autoridades para que vean a sus colegios profesionales y nos convoquen. Estamos para poder apoyar cualquier proyecto que estimen conveniente en el bien de la comunidad. Ahí estamos nosotros para poder colaborar. Todos unidos, ¿no? Acá estamos todos los colegios especialistas en cada tema que podemos aportar por el bien de la comunidad. ¿Algún mensaje, señor Omar Valencia, acerca de todo lo que hemos hablado, de esas problemáticas? Bueno, el mensaje más para todos, ¿no? Como poblador de Nuevo Chimbote, quisiera pues convocar a todos los pobladores, no solamente de Nuevo Chimbote, de Chimbote en general, de la región en general, a que tenemos que ser un poco más activos ante la problemática que tenemos. No podemos dejarnos ganar por esa, digamos, esa desidia, eso de que no es mi problema, así que no me meto. No. Todos tenemos que levantar nuestra voz, ya sea crítica, constructiva, o ya sea inclusive para saludar algún proyecto bueno. Pero tenemos que actuar, porque si no vamos a ver cambios muy negativos y nos vamos a quedar quietos. No, tenemos que actuar, todos. Todos los pobladores, todos los profesionales, más aún todavía, tenemos que actuar. No podemos quedarnos quietos, callados ante lo que está o lo que puede estar pasando. Así que el llamado es a eso, ¿no? A todos trabajar en comunión, en unión, por el bien de la comunidad. Muchas gracias. Son las palabras del decano regional del Colegio de Biólogos del Perú, Raúl Omar Valencia de Ancash, que ha dado detalles acerca de esas problemáticas que tenemos que afrontar como pobladores, como ciudadanos, la tala de árboles, también los incendios que se han registrado constantemente el año pasado en los humedales de Villa María, al igual que esta empresa que ha ganado ya 30 años en estar y realizar este muelle turístico que afecta al hábitat natural. Vamos a seguir realizando ese tipo de programas y nos pueden encontrar por redes sociales como con Rede Ancash Costa. Con Rede Ancash Costa, la voz del decano. La voz del decano.